Cuando él dijo sígueme, los verdaderos corazones de los 12. Si él caminara entre nosotros hoy, si su sombra cruzara tu puerta, si su voz pronunciara tu nombre, ¿le seguirías? ¿Correrías como Pedro, audaz pero temblando? ¿Descansarías como Juan, silencioso y cerca de su corazón? ¿Preguntarías como Tomás, negándote a rendirte hasta entender? ¿O te apartarías, aferrándote a tus monedas como Judas, cambiando lo eterno por lo temporal? Ahora los llamamos santos, pero eran hombres, carne y hueso, risa y temor, los fieles y los frágiles. No encontraron perfección, encontraron a una persona, y su voz lo cambió todo. Cuando él dijo sígueme, no ofrecía comodidad, ofrecía una cruz. No llamaba a los dignos, llamaba a los dispuestos. Pescadores, recaudadores de impuestos, celotes y escépticos, él vio en ellos lo que nadie más podía ver. No lo que eran, sino lo que él haría de ellos. Tomó sus miedos y los llamó fe. Tomó sus fracasos y los volvió fuego. Tomó su debilidad y edificó sobre ella el movimiento más grande del mundo. 12 vidas, una voz, una misión. Revelar cómo el cielo se mueve a través de corazones humanos. Esta no es una historia de hombres antiguos. Es un espejo para cada alma que aún escucha el llamado. Porque en algún lugar entre los 12, tu reflejo espera. Así que pregúntate, cuando él dijo, sígueme, ¿qué dejarías atrás? ¿Tus redes? ¿Tu comodidad? ¿Tu certeza? ¿O permanecerías anclado a lo que conoces, mientras la eternidad te espera en la orilla? Esta es la historia de 12 corazones, llamados, probados, quebrados y restaurados. Una historia no de hombres perfectos, sino de un Salvador perfecto, y comienza donde empieza todo viaje de fe, con una sola voz y 2 palabras simples. Sígueme. Capítulo 1. El llamado. La niebla de la mañana aún se aferra al mar de Galilea. Las olas susurran contra botes vacíos. El olor a sal, el crujido de los remos, el suspiro lento de hombres que no han pescado nada. Es aquí, entre redes y fracaso, donde el cielo entra en el cansancio humano. Simón, hijo de Jonás, se limpia el sudor de la frente. Sus manos están endurecidas, su paciencia delgada. A su lado, su hermano Andrés repara una red rota en silencio. El trabajo nocturno ha producido vacío. Entonces, la voz de un desconocido corta el murmullo de la mañana. Remen mar adentro, y echen sus redes para pescar. Lucas 5:4. Simón levanta la mirada. El hombre que está ante él no es pescador, un carpintero, un maestro. Pero su tono lleva la calma de un mandato, no de una sugerencia. Maestro, responde Simón, con la voz cargada de cansancio. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Las redes se hunden bajo la superficie, y de pronto, el mar tranquilo estalla. Los peces golpean como plata viva, tantos que las cuerdas comienzan a tensarse. La respiración de Simón se corta, sus rodillas ceden bajo el peso del asombro. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Pero la respuesta no es distancia, es destino. No temas, dice Jesús. Desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10. El carpintero convierte a pescadores en apóstoles. El mar libera su futuro. Simón, Andrés, Santiago y Juan dejan sus redes atrás y siguen a aquel que ordena al viento y al corazón. Sus pasos resuenan en la orilla, un sonido que un día resonará por siglos. Detrás de ellos queda lo ordinario. Delante,
Lo desconocido, cada paso, es rendición. Cada aliento, un sí a algo que aún no comprenden. En sus ojos, arde una mezcla de miedo y fascinación. ¿Quién es este hombre que ve eternidad en pescadores? ¿Quién habla con autoridad y camina con humildad? ¿Quién llama a los indignos como si la dignidad nunca fuese la pregunta? En los meses siguientes verán tormentas obedecer su palabra, pan multiplicarse en sus manos, y muertos levantarse a su voz. Pero todo comienza aquí, no con truenos del cielo, sino con un susurro sobre el agua. Sígueme. El llamado de Cristo no es una petición, es revelación. No busca a los calificados, califica a los llamados. Él no espera perfección antes de la asociación. Comienza con fracaso y lo convierte en fe. En esa orilla, 4 hombres eligieron la eternidad sobre lo familiar, y por ellos, el mundo conocería a un Salvador. Aún no entendían su misión, pero reconocieron su presencia. Eso bastó. Así que pregúntate, cuando Él entra en la barca de tu vida, ¿discutirás o obedecerás? ¿Calcularás o confiarás? Porque el mar todavía espera, y su voz todavía llama. La pregunta ya no es si Él habla, sino si nosotros seguiremos. Capítulo 2. La transformación. El camino del discipulado nunca es recto. Serpentea entre duda, orgullo, miedo y revelación. No es un sendero de perfección, es un sendero de transformación, y nadie lo recorre sin ser cambiado. Habían dejado sus redes, pero no su naturaleza. Pedro seguía hablando antes de pensar. Santiago y Juan seguían soñando con tronos. Tomás seguía luchando con la razón. Mateo seguía cargando el peso de su pasado. Y aún así, Jesús los amó a todos por igual. No exigió santos, los formó. Los días se volvieron meses. Galilea se convirtió en su aula. Cada parábola era un espejo, cada milagro una lección. Lo observaron sanar a los enfermos, calmar tormentas y silenciar demonios. Pero más que poder, reveló un patrón. Fuerza envuelta en misericordia, autoridad bañada en compasión. El Maestro les estaba enseñando a amar. Hubo momentos en los que no lo entendieron. Cuando habló de comer su carne y beber su sangre, muchos se alejaron. Juan 6:66. Pero los 12 permanecieron, temblando, inseguros, pero sin querer irse. La voz de Pedro rompió el silencio. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Incluso confundidos, se aferraron a aquel que los llamó. Luego, vino la montaña. El aire era delgado, la luz, cegadora. El rostro de Jesús brilló como el sol, sus vestiduras blancas como relámpago. Moisés y Elías aparecieron a su lado, y los discípulos cayeron al suelo en asombro. Mateo 17:2-6. Santiago, Juan y Pedro, 3 pescadores, ahora estaban al umbral de la gloria, pero incluso este momento no fue dado para consuelo, sino para cambio. Al bajar de la montaña, las multitudes esperaban. Un padre lloraba por su hijo poseído. Los discípulos intentaron y fallaron al expulsar el demonio. Jesús suspiró. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los soportaré? Marcos 9:19. Sus palabras no eran ira, eran dolor. Sabía que la fe crece a través del fracaso, así que los enseñó nuevamente. Esta clase solo puede salir con oración. Marcos 9:29. La transformación nunca es suave. Quema, estira, refina. Cada prueba arrancó otra capa de orgullo. Cuando discutieron sobre quién era el más grande, Él puso a un niño en medio de ellos, y dijo, quien se humilla como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18:4.
El camino hacia arriba comenzaba arrodillándose. Moldeó su ambición en servicio, sus preguntas en fe, su miedo en valentía. Paso a paso, convirtió tormentas en lecciones y errores en ministerio. Incluso su silencio se volvió sagrado. Cuando él oraba solo por la noche, ellos escuchaban desde lejos, corazones aún aprendiendo cómo suena el amor. Cada día con él era un martillo formando piedra, un susurro encendiendo fuego. Él estaba edificando su iglesia, no con hombres perfectos, sino con hombres que permitirían ser quebrados y reconstruidos. Y cada lección apuntaba a una más profunda aún, que seguirlo significaba morir al yo mucho antes de morir al mundo. Así que pregúntate, ¿qué está Él transformando en ti? ¿Qué orgullo se esconde detrás de tu piedad? ¿Qué ambición sigue pidiendo tronos en vez de toallas? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, porque el Maestro todavía enseña a través de tormentas, todavía refina a través del fracaso, y todavía convierte a los dispuestos en testigos. Porque a los que Él llama, no los deja como los encontró, convierte el trueno en ternura, pescadores en pastores, escépticos en santos, y a través de cada cicatriz de su transformación, Él susurra las mismas palabras que lo cambiaron todo. Sígueme. Capítulo 3. La traición y la quiebra. La noche ha caído sobre Jerusalén. El aire está cargado de profecía y miedo. Los mismos hombres que antes discutían quién sería el mayor, ahora susurran en sombras, inseguros de quién siquiera permanecerá. Su maestro ora solo, su rostro inclinado hacia el suelo, su sudor, como gotas de sangre, cae de su frente. Lucas 22:44. El peso del mundo descansa sobre sus hombros, y aquellos a quienes más ama, no pueden mantenerse despiertos para velar. ¿No pudieron velar conmigo ni una hora? Pregunta suavemente. Mateo 26:40. Pero sus ojos están pesados, su espíritu dispuesto, su carne débil. Cuando las antorchas brillan en el huerto y los soldados llegan, la confusión se convierte en caos. La espada de Pedro reluce en la oscuridad, celo sin sabiduría, hiere la oreja del siervo, y Jesús, sangrando, sana lo que el fervor de Pedro hirió. Juan 18:10-11. Entonces llega el sonido que parte la noche, un beso. Judas avanza, la antorcha temblando en su mano. Rabí, dice, sus labios tocan la santidad. Y el Hijo del Hombre mira a los ojos de la traición, y aún dice, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Incluso en el momento de traición, la misericordia habla. Los guardias lo apresan, los discípulos huyen, el miedo devora la amistad. Pedro sigue a distancia, su valentía parpadeando como una llama moribunda. En el frío patio, las preguntas cortan más que las espadas. Tú estabas con él, ¿verdad? 3 veces lo niega. El gallo canta. Sus miradas se encuentran a través del fuego. Lucas 22:61. El maestro atado, el discípulo quebrado, y Pedro llora en la noche. La culpa desgarra su alma. Aquel que juró morir con Jesús, ahora no puede ni pronunciar su nombre. Pero incluso en el silencio de la vergüenza, la gracia ya se mueve. Porque la misma voz que lo llamó desde el mar, lo llamará de nuevo junto a otro fuego, solo que no todavía. Judas también siente el peso de lo que ha hecho. 30 piezas de plata chocan contra el suelo del templo, monedas que ahora suenan como cadenas. He pecado entregando sangre inocente, clama Mateo 27:4. Pero la desesperación ciega lo que el arrepentimiento podría haber redimido, corre hacia la oscuridad, y la noche lo devora. La diferencia entre Pedro y Judas no es el fracaso, sino la dirección. Ambos cayeron,
solo uno regresó. La gracia no puede sanar a quien no vuelve hacia ella. Y mientras Judas termina su historia en silencio, la de Pedro está solo en pausa. Porque la misericordia nunca muere, espera. Al amanecer, una cruz se levanta fuera de la ciudad. El maestro a quien amaban ahora cuelga entre dos ladrones. Su sangre tiñe la tierra bajo sus pies. La mayoría ha huido, pero cerca de la cruz, Juan permanece junto a María, llorando pero presente. Juan 19, 26, 27. Su valentía es silenciosa, pero es valentía al fin. A través del dolor, Jesús mira abajo y dice: «Y ahí tu madre». Incluso en el dolor, Él da amor. Incluso en la muerte, Él construye familia. Cuando el cielo se oscurece, la tierra tiembla. La esperanza parece enterrada bajo la piedra. Los discípulos se esconden, rotos y temerosos. Habían seguido a un Mesías que ahora yace inmóvil. Todos sus sueños de gloria mueren con él en esa colina. Pero lo que no pueden ver, lo que la oscuridad no puede comprender, es que la gracia no se ha ido, se está reuniendo. Las mismas manos que fueron traspasadas, pronto partirán pan de nuevo. Los mismos ojos que se cerraron en la muerte, se abrirán con el alba, porque la transformación no está completa hasta que pasa por la tumba. Así que pregúntate, ¿qué haces cuando Dios parece callado? Cuando tu fe falla, cuando la noche se alarga y el fuego de tu convicción se enfría en cenizas, ¿correrás como Judas o regresarás como Pedro? Porque para cada alma que se rompe, el Salvador aún susurra las mismas palabras en la oscuridad. No temas, todavía no he terminado contigo. Capítulo 4. La restauración y el fuego. El sol se alza sobre Galilea. El mismo mar que antes se burló de sus redes vacías, ahora brilla con memoria. Pedro está de pie otra vez en la orilla, más viejo, más silencioso, con el corazón aún pesado por el eco de su negación. Ha visto la tumba vacía, ha escuchado las palabras temblorosas de las mujeres, pero la culpa permanece como el olor del humo después del fuego. Entonces, desde la orilla, una voz familiar llama: «Hijos, ¿tienen algo de comer?». Juan 21:5. No lo reconocen al principio. Solo cuando las redes se llenan de nuevo, rebosando de abundancia, Juan susurra las palabras que atraviesan el amanecer: «Es el Señor». Juan 21:7. Pedro no espera a que la barca llegue a tierra. Se lanza al agua, avanzando a golpes hacia el perdón. Cada brazada, una confesión. Cada respiro, una oración. En la playa, un fuego crepita. Pan y pescado chisporrotean en el aire de la mañana. El olor es el mismo que en aquel patio, la noche de su fracaso. Pero esta vez, no es el fuego de la negación. Es el fuego de la restauración. Jesús levanta la mirada, ojos suaves pero sabios. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan 21:15. Pedro se paraliza. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas». 3 preguntas, 3 respuestas, 3 heridas deshechas. No es condenado, es comisionado. Lo que la vergüenza derribó, la gracia lo reconstruye. El mismo hombre que juró en miedo, ahora habla en fe. Los mismos labios que negaron a Cristo, ahora declaran su amor. El mismo corazón que se rompió ahora arde. Cuando Jesús dice de nuevo: «Sígueme», Juan 21:19, no es una invitación a empezar desde cero, es la declaración de que nunca se fue del todo. Días después, se reúnen en un aposento alto. El aire está cargado de expectativa. Oran, esperan, recuerdan su promesa. Es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes». Hechos 1:8. Y entonces, un sonido como viento recio llena la casa.
Lenguas de fuego descienden. El miedo da paso a la fe. Los mismos hombres que antes huyeron en pánico, ahora permanecen firmes. Pedro se adelanta, el pescador convertido en predicador, su voz como trueno santificado. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Hechos 2:32. La multitud tiembla, 3,000 almas creen. La iglesia nace, no de fuerza, sino de entrega. Juan escribe sobre amor. Santiago muere como mártir. Tomás lleva el Evangelio al oriente. Mateo convierte su registro en escritura. Ya no son hombres buscando grandeza. Son hombres consumidos por la gracia. El fuego que cayó en aquel aposento alto no quemó su debilidad, la transformó en testimonio. El mismo espíritu que convirtió el miedo en valentía, la cobardía en llamado, aún se mueve en cada creyente hoy. Porque el discipulado no terminó en ese cuarto. Comenzó allí. Cada generación hereda la misma voz, el mismo espíritu, la misma invitación que lo inició todo. Sígueme. Así que, pregúntate, ¿ha pronunciado Él tu nombre? Entonces levántate de las cenizas. El mismo Jesús que encontró a Pedro junto al mar aún permanece en tu orilla. El mismo fuego que descendió en Jerusalén aún espera encenderse en ti. Porque la historia de los discípulos no terminó. Simplemente continúa escribiéndose en los corazones que responden. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Lo que hemos aprendido es menor que numeral 2. Cero numeral es mayor que... La historia de los discípulos no trata de una fe impecable. Trata de corazones fieles que se negaron a permanecer caídos. El fuego de Pedro falló, pero la gracia lo reavivó. El amor de Juan se profundizó, del trueno a la ternura. La ambición de Santiago se inclinó ante la humildad. La duda de Tomás se convirtió en la puerta hacia la adoración. Incluso la tragedia de Judas nos advierte: la cercanía a Cristo no es lo mismo que intimidad con Él. Cada discípulo revela un reflejo de nosotros, los valientes y los quebrantados, los soñadores y los dudosos, los constantes y los dispersos, y aún así, a través de todos ellos, corre un solo hilo dorado. Él nunca renunció a ninguno. Cuando huyeron, Él los persiguió. Cuando fallaron, Él los perdonó. Cuando guardaron silencio, Él habló de nuevo. Ese es el secreto del discipulado, no la perfección, sino la persistencia. Seguir caminando cuando la fe tiembla. Seguir amando cuando duele amar. Seguir creyendo incluso cuando ya no puedes ver. Porque el mismo Jesús, que caminó por las orillas de Galilea, aún camina a tu lado ahora, llamando, formando, restaurando, refinando, hasta que el reflejo que ves en el espejo se parezca un poco más al suyo. Gracias por ver. Si esta historia ha movido tu espíritu, entonces recuerda, tú eres parte de ella. El mismo llamado que alcanzó a pescadores aún resuena en tu vida. Sígueme, no para comodidad, sino para transformación, no para facilidad, sino para propósito eterno. No necesitas una fe perfecta para comenzar, solo necesitas un corazón abierto. Él puede convertir tu duda en devoción, tu miedo en fuego, tu debilidad en testimonio. Porque aquel que los llamó a ellos todavía, te llama por tu nombre. Así que aquieta tu corazón, escucha sus pasos, y cuando Él hable, no dudes, deja caer tus redes. Camina hacia la luz que nunca se apaga, porque la historia de los discípulos sigue viva en cada alma que se atreve a responder. Una voz, un llamado, una invitación eterna. Sígueme.